¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben que siempre intentamos traerles personajes que nos hablen de temas que nos permitan pasar un rato fructífero, que nos nutra. Y la verdad es que el de hoy es un tema de los que a mí me apasiona. Hoy vamos a hablar de libros, y vamos a hablar de lectura, y vamos a hablar de literatura. Y lo vamos a hacer con un librero que es el gran demiurgo de los libros, que es el gran prescriptor de los anaqueles de una librería. Y vamos a hacerlo además con el librero decano de los de Valladolid. Dijo Jorge Guillén que un librero era una especie de guía de libros. Y lo cierto es que en el caso de Manuel Cambronero, que es la persona que nos acompaña hoy en nuestro encuentro, así lo es. Sabe más de libros que otros muchos catedráticos. Y además, en cita de un buen amigo, Dianiano Gago, es una persona llena de sabiduría y de afectividad. Don Manuel, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Su vida son los libros. Usted siempre ha vivido con libros y rodeado por los libros. Es una vocación adolescente que pude canalizar laboralmente a través de una librería, pues cuando tenía 22 años, ¿no? Y cuando estaba pendiente de decidir un futuro profesional, ¿no? Porque yo no hice ninguna carrera y empecé a trabajar como administrativo y de alguna manera tenía unas expectativas, entonces con unas expectativas laborales indefinidas, ¿no? Más ligadas a la administración que otra cosa, y con un amigo pudimos iniciar ese recorrido en una librería que tuvo una trayectoria y bastante prestigio, que fue la librería Clamor, nombre que venía dado por mi devoción, particularmente mi devoción por la obra de don Jorge, ¿no? Y por la persona de don Jorge, a la que no conocía, que tuve fortuna de conocer con posterioridad, ¿no? Por su deferencia, porque enseguida, a través de un hermano suyo que residía aquí, de José y demás, pues le dio noticias y nos envió una carta cariñosísima y demás, que fue el comienzo de una correspondencia. Pues hay personas a las que se les pregunta, dice, ¿a ti qué te gustaría hacer en la vida? Y algunos que dicen, pues a mí me gustaría hacer un programa de radio de madrugada. Otros dicen, no, es que a mí me gustaría haber sido actor o haber podido desempeñar mi tarea como escritor, como literato. Y sin embargo otros dicen, a mí lo que me hubiera gustado es ser librero, vender libros, vivir en el entorno del papel y del olor del papel nuevo, ser capaz de levantarme por las mañanas y estar rodeado de tanta cultura y de tanta creación. ¿Es tan bonito como parece, Manuel? Sí, sí lo es, sí. Como actividad comercial es muy problemática. Es muy difícil que esas aspiraciones puedan materializarse en el tiempo, porque es muy, muy, muy problemática. Y hoy lo sigue siendo, ¿no? Pese a que verdaderamente esas aspiraciones las comparto enteramente y simpatizo profundamente con el difícil trabajo de la librería. Hoy la librería también es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, porque realmente Valladolid tiene la fortuna de haber tenido siempre, incluso hoy en la actualidad, ya esta actualidad profundamente transformada en el mundo del libro, todavía una serie de librerías atendidas por profesionales magníficos, por gente que responde a esta vocación que también decías, ¿no? A esta aspiración personal que también decías. Es una verdadera fortuna. No es muy difícil, ¿eh? Yo he visitado otras provincias españolas, y no solo españolas, bueno, me refiero al mundo italiano, incluso alemán, donde incluso los niveles culturales son más altos, y siempre ha habido la producción de libros ha sido, diríamos, más iba a decir selectiva, donde ha habido, aquí había un terrible problema que es la dimisión de los universitarios. Los universitarios, yo he tenido la experiencia en los años
70, que fue cuando comenzamos, desde el año 73 he venido ejerciendo como librero. De los años 70 hasta yo diría que hasta el año 90, 80, de que los universitarios leían libros. Leían libros, de que había de que habían interiorizado de que más allá de que les interesaba la realidad, les interesaba el mundo, que de alguna manera que tenían la idea de ser cultos. Eso, curiosamente, a partir de los años 90 ha desaparecido totalmente. ¿Ese sería el cambio fundamental entre aquella primera librería en la que usted trabajaba y la actual? Sí, bueno, ha habido más cambios, ¿no? La industria, transformaciones, y todo se ha venido configurando. Sí. Pero de alguna manera la pérdida que yo creo que eso está en el mundo académico, está claro. En el mundo académico y de las políticas académicas o de las políticas públicas. Pero decía usted antes, qué importante es que las librerías tengan librero profesional que sea capaz de prescribir. Y cuando usted empezó, Manuel, ¿qué es lo que le pedían los lectores cuando acudían a usted y le decían, recomiéndame algo, y qué es lo que le piden ahora? Había generacionalmente una voracidad por la lectura enorme, había expectativas, aquello era realmente otro mundo. Yo no lo idealizo en absoluto, pero era otro mundo, ¿no? A veces era el pasado, como alguien dijo muy acertadamente, a mi juicio, y yo creo que tiene una gran profundidad, era otra cosa donde las cosas sucedían de otra manera. Era otro mundo donde las cosas sucedían de otra manera. ¿Cuál era la diferencia? O los más sustanciales respecto del mundo actual. La diferencia es que había una generación muy amplia de universitarios y no universitarios, porque en el mundo entonces, en el año 70, según las estadísticas de la primera ley de educación de Villar Palasí y demás, según las estadísticas solo había un 1% de hijos de obreros que asistían a la universidad, pero la sociedad española se estaba removiendo y en vías de una transformación y de una aspiración, diríamos, democrática en el sentido más amplio, de participación y demás, ¿no? Y eso generó una inquietud intelectual en el sentido largo del término, no excesivamente, no literario únicamente, sino una preocupación por lo real, que era atendida por las numerosas editoriales, en muchos casos con orientaciones ideológicas muy definidas, y que estaban en esa misma voluntad de cambio, ¿no? Y eso duró durante mucho tiempo, duró durante el periodo de la transición y se fue ligeramente modificando a partir del aumento de la tarta, por decir así. ¿Y era entonces, Manuel, la librería entiéndame la expresión, un punto de agitación cultural? Sí lo era, sí lo era. Y aquí en Valladolid podría decir que hubo 2 o 3 de las cuales nosotros tampoco estábamos al margen de ello. Era un lugar de comunicación y de intercambio, y había allí desde citas políticas hasta, aunque no mediara el librero, pero eran atendidos en ese espacio de la librería era otro. Es algo que es difícil tan difícil como a veces cuando uno oye ciertas cosas sobre la transición, oír de dónde estaba esta gente. Es que no sé, es muy difícil ponerse en el lugar ¿Y usted tenía trastienda o ya no había libros prohibidos en esa época? Sí, hubo libros prohibidos. Incluso yo tuve, en nuestra librería, tuvimos exactamente 3 procesos. Yo, de hecho, incluso hasta por desidia judicial, cuando fui a pedir el primer pasaporte, porque durante un tiempo no lo tuve por otros motivos, por reticencias, más allá de la mili y demás, ¿no? Por reticencias políticas, no me lo daban en el año 77-78 porque tenía un proceso pendiente. Era una época distinta. Inmediatamente se corrigió, sí. De hecho, usted fue miembro del Instituto Regional de Castilla y León. Sí, lo fui delegado por Valladolid. A los efectos de intentar interpretar de otra manera distinta esa circunstancia que luego ha devenido en la autonomía quizá distinto a lo que ustedes pensaban, ¿no? Pues sí. Bueno, aquello era muy...
Bueno, la mayoría yo creo que... La verdad es que enseguida fue fagocitada por, como era natural, por otro lado, como un espacio para salir a la luz de los partidos políticos, ¿no? Y eso fue enseguida fagocitado y la idea original tenía que devenir en algo similar a la autonomía. ¿Acaso muchos de nosotros había latente, de una manera también no muy definida, pero una aspiración a una España democrática federal? Eso sí era claro. ¿Estaba en el origen de aquel instituto? No, no estaba en el origen. Es que había una pluralidad. Es que aquello fue un movimiento de personas que interesadas implicadas a través de partidos o de movimientos o demás en la realidad de aquellos años, ¿no? Y entonces eso, pero era muy plural, muy plural. Pero... Y en este concepto, Manuel, de la librería como un foco cultural, usted ha tenido oportunidad de haber presentado libros de numerosísimos autores que se han celebrado y ha conocido a muchos. Dígame alguno que le haya impactado por alguna razón en particular, de autores en pues impactado, ya previamente les conocía a muchos de ellos, les sigo teniendo consideración como lector o en el recuerdo de lo leído, ¿no? Y también por su persona, porque muchos de ellos eran... Por mi carácter he sido que soy más tímido de lo que puede de lo que puede parecer el hecho de verbalizar y demás. He sido poco atento a la generosidad y a la deferencia de muchos de esos escritores con los que establecí una momentánea relación. A lo largo del tiempo he saludado a mucha gente que yo he considerado importante, casi diría que sin comillas, ¿no? Pero no he tenido una relación, y me pasaba lo mismo el caso de Libes, ¿no? Con una mayor recurrencia en el trato, ¿no? Pero lo voy a hacer como le hacen ustedes los clientes cuando van a su librería. Le voy a pedir, por ejemplo, hábleme de don José Jiménez Lozano. Bueno, no, lo de José Jiménez Lozano, Pepe, es una persona que yo conocí también, tuve la fortuna. ¿Premio Cervantes? Premio Cervantes, sí, merecido Premio Cervantes. Que conocí muy joven y con la que tuve un trato muy diferente por su parte, la continuidad de las visitas a la librería Lara, donde él tenía allí su pequeño lugar socrático, ¿no? Y que siempre le conocí cuando él acababa de venir de Roma, del concilio y demás, y aunque yo nunca he tenido una orientación católica o incluso no he sido una persona, no tengo una formación religiosa y demás, lo cierto es que enseguida me interesó muchísimo su punto de vista, que entonces era un punto de vista enormemente progresista, ¿no? Los primeros y olvidadísimos libros de Jiménez Lozano fueron de una importancia, yo creo que en la formación del catolicismo más progresista español, importantes. Yo siempre tuve mucho respeto, era un hombre de una extraordinaria cultura. Ha sido opacada un poco también por su dimensión, literaria, que es también harto respetable, pero yo de todos aquellos primeros libros, los que uno tendría que releer siempre, ese es un problema, uno está marcado y las opiniones que da uno en muchos casos no son producto de la relectura, pero para mí Pepe fue importante en el sentido de reconocerle una autoridad inhabitual en los intelectuales españoles. Acaso Aranguren, en fin, personas que no eran lejanas, o Américo Castro, que yo afortunadamente leí muy pronto y los dos éramos castristas, en su caso de una manera muy consciente y en mi caso de una manera como lector. Jiménez Lozano, un gigante nuestro, como también lo es, no ya tanto en una prosa poética como la de don José, sino en una poesía, Francisco Pino. Sí, Pino sí. Con Pino tuve bastante amistad. Y la verdad es que era una persona que le conocí también joven en la librería Relieve,
que bueno, era un lugar absolutamente central y culturalmente de una gran importancia. ¿Qué nombres tan bonitos? Clamor, Relieve, Margen, sí. Son nombres bonitos. Bueno, lo son. En general a los nombres de librería se les suele, son proyecciones un poco personales, ¿no? de quien los nombra, ¿no? Pero sí lo son. Sí, yo comprendo, son palabras muy bellas, algunas más como Margen, más, pero para mí sí, eso fue una decisión. ¿Y con Pino estamos en deuda? Y con Pino estamos en deuda con todos, sí. Con todos. Incluso yo diría que la persona con la que no estamos en deuda, acaso en el sentido convencional del término, es con Delibes, pero estamos en deuda por el uso y abuso que se ha hecho de su persona. Me refiero a esta abundancia, a este torrencial, a este reconocimiento. Delibes transitaba por Valladolid como un ciudadano común, como era y como se sentía, y no pasaba nada. Era reconocido porque era un autor leído, reconocido, querido, más allá de que Delibes no era una persona que cediera fácilmente a la demagogia o al bienenquisto social, ¿no? Pero era reconocido. Ha sido después, cuando verdaderamente, poco después de su fallecimiento, cuando las cosas se han, a mi juicio, desmadrado, absolutamente. Pero claro, ese reconocimiento yo lo llevo dentro. Claro que sí. Y creo que y ojalá sea tenga una larga permanencia. Hablando de reconocimientos, si no estoy mal informado, y corrígeme, Manuel, hubo un momento en que había que hacer un homenaje a Jorge Guillén. Sí, sí. Y Jorge Guillén no vivía en Valladolid. Y usted fue comisionado, uno de los comisionados, para ir a hablar con él. Con Antonio Piedra. ¿Cómo fue aquello? Pues fue una idea que propusimos a Tomás Rodríguez Bolaños, entonces alcalde de la ciudad, que acogió extraordinariamente bien y que pudimos llevar a cabo Antonio Piedra y yo en un reconocimiento que tenía un carácter no meramente local, sino de alguna manera apelando a la universalidad que don Jorge tenía, ¿no? Y en ese sentido, pues en esa concentración, en esa semana que dedicamos de homenaje a Jorge Guillén, pues estuvieron presentes figuras realmente próximas a don Jorge, porque se lo consultamos. Además, no queríamos que estuvieran personas que no fueran de su agrado, más allá de que tuvieran relación con su obra, y la verdad es que fue una magnífica semana. Estamos de ahí se deriva pues por ejemplo, se deriva la peatonalización del museo que hizo Sainz de Oiza, y concretamente a través de la generosidad de la cesión que hizo de esa escultura, que no fue muy bien recibida, por cierto, de Chillida, de Eduardo Chillida, ¿no? Sí. ¿Usted que lo trató en esa circunstancia, era un personaje imponente? No, era de una cordialidad y una extraordinaria. No imponía nada. Y era nonagenario, ¿no? Nonagenario. Yo lo conocí en nonagenario. Lo conocí en Málaga, nonagenario. Sí, él no era en absoluto imponente. Era de una cordialidad y de un hombre ya muy sabio, ¿no? Un hombre de edad muy sabio, y yo creo que muy corrido en el sentido de las relaciones humanas. Yo solo le debo deferencias a don Jorge, ¿no? Qué maravilla hablar con una persona que ha tenido ocasión de tratar a personajes como los que citamos. ¿Sabe una cosa, Manuel? Cuando uno está haciendo una entrevista, uno de los estándares que se le suele plantear en los guiones para conocer al entrevistado es preguntarle: ¿y qué libro tiene usted sobre su mesilla de noche? Es algo que se suele preguntar con mucha frecuencia. Sí. Deje que se lo pregunte usted también. Sí, Ya sabe que es un estándar. Por convencional, sí, pues mire, acabo de terminar, por incitación además, que agradezco a un par de amigos, a dos personas muy próximas, porque les había gustado mucho y me habían dicho: te va a interesar, el primer volumen de
este libro sobre Mussolini. Sí. Reconozco que es un libro singular en la escritura, porque es un libro de cierta originalidad en toda la concepción y en la elaboración del libro, y que es un magnífico recuerdo de la historia, porque es una reconstrucción del movimiento fascista, de los inicios del movimiento fascista italiano, y está muy bien. Y ahora, bueno, por ser totalmente así puntual a la pregunta, he comenzado a leer el libro de los recuerdos como lectora de una escritora norteamericana, de una Vivian Gornick, que son francamente interesantes. Se remiten a la literatura anglo-norteamericana, pero son muy interesantes por la visión que tiene de los textos, ¿no? Yo algunos de ellos les conocía y demás. Ahora, aprovechando la oportunidad y al vuelo, leyendo usted esta biografía de Mussolini, que yo a veces pienso que muchos de los problemas que tenemos en España o en general en nuestra civilización se arreglarían leyendo para la Europa de hoy. Claro, porque a veces se utiliza el término fascista en una semántica que no es correcta. Lo comparto, lo comparto. Yo creo que el único fascismo, o sea, es decir, como encuadramiento de las masas en un proyecto político, es el italiano. No, otros fascismos no hay. Hay actitudes totalitarias, bueno, la misma del franquismo y demás, pero el fascismo en España ha existido como una aspiración minoritaria que fue pronto devorada por Franco, vamos, como líder político, ¿no? O sea, sí, y después es casi... A mí me ofende mucho, me ofende mucho también por lo que tiene de beligerante y de agresivo, diríamos de que no facilita nada la convivencia, ¿no? Pero aparte de eso es radicalmente falso. Que además era una monarquía Italia en ese momento, por ejemplo. Lo era, pero eso no quiere decir... De partido fascista. Mussolini lo construye después, a partir de la derrota, y construye un partido. Y en principio Mussolini era socialista, era y periodista. En el año 14, un periodista notable. Sí. Vamos, notable después dedicado a la política, un eficiente confeccionador de panfletos, ¿no? Vamos, de panfletos, de arengas políticas, ¿no? Qué bueno lo que me dice Manuel de que está leyendo un libro sobre las lecturas de otros, ¿eh? Porque esto es fundamental. Uno al final es lo que lee. Bueno, sí, uno es el magma de y digamos que a veces los problemas de esta sociedad es que no leemos lo suficiente, sí. O leemos malamente, o leemos de corrido, sí. O leemos como leemos, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que me llevaría mucho tiempo y además no tengo claro, pero una de mis preocupaciones, por decir así, de recurrentes, vamos, porque yo nunca he tendido mucho a reflexionar ni a organizarlo. Lo que puedo decir, ¿no? Pero una es la profunda transformación que se venía produciendo, pero que ha cristalizado con la aparición de las tecnologías, del proceso de lectura. Se ha dejado de leer, ¿eh? Vamos, yo en eso tengo una visión bastante radical. Como antes habíamos aludido, yo soy pretecnológico, lo sé, me he convertido en un abierto reaccionario cuando las tecnologías están haciendo, y a propósito del libro que me señalas, que no he leído, sobre Silicon Valley, y que sí que me ha interesado. Además, de Ana Wiener. Además lo tengo porque tuvo la amabilidad Luis Solano, el editor, de enviármelo. Bueno, yo de Silicon Valley, de los muchachos de Silicon Valley, de esos pacíficos y jóvenes que juegan al ping-pong como distracción, me parece, en fin, una asociación. Pero déjeme que le diga una sanción cosa penal. Como esperanza, porque en efecto así es. Ana Wiener pone de manifiesto en El Valle la cantidad de carencias que tiene ese modelo cultural y económico, pero al hacerlo se ha convertido en un bestseller de un libro de mucha calidad, con una narración excelente, y sobre todo es que ahora Ana Wiener es crítica literaria, por lo tanto sigue habiendo esperanza. Quiero decir que en la elucubración literaria y en la denuncia que la literatura es capaz de hacer sobre circunstancias de la vida, sigue ganando la literatura.
Claro, la literatura el libro no siempre pierde. estará por encima, pero el problema es la recepción de la literatura. Y la recepción de la literatura actúa sobre, ya en el mejor de los sentidos, la literatura que de alguna manera se abre a horizontes, tanto desde el punto, tanto de estilo como de contenido, cada vez encuentra una... Yo creo que los lectores en España, yo siempre he estimado, y eso es una cosa que se ha dicho, que somos muy pocos, muy pocos. Lectores de esos incluso las librerías han resistido por ese 250.000, 300.000 lectores, ¿no? que compran muchos libros, porque una de las cosas que los lectores detraen de su salario, personas incluso no muy acomodadas detraen una cantidad significativa de su salario para los libros. Eso, le voy a hacer la pregunta angular, porque además en este caso me viene muy bien su testimonio porque es de primerísima mano, que yo creo que es la clave de todo. ¿Los jóvenes leen? No, los jóvenes de manera general, bueno, los jóvenes son un mundo. Jóvenes hay, es como siempre que aludimos a grupos sociales, a sectores de edad, eso son un mundo. Los universitarios claramente, salvo individualidades, no leen. Y se venden libros, El momento, bueno, hemos pasado por penurias peores en la librería, pues siempre ha sido una actividad económicamente muy problemática por diversos factores. Ahora hay un factor totalitario decisivo que es la adicción a los gadgets, a los aparatos, a los... Sí, efectivamente, a los aparatos, pero sobre todo a Amazon, en la venta de libros, ¿no? Que en su tiempo cumplió un determinado papel, pero que ahora venden de todo, ¿no? De todo. El libro ya es un capítulo ínfimo del negocio del señor Bezos, ¿no? Pero atendiendo a los jóvenes leen. Los que leen, pero son muchos menos progresivamente los jóvenes, sobre todo porque la universidad, y hoy hay muchos jóvenes universitarios y teóricamente o razonablemente son diríamos la formación universitaria pues propicia mucho más en principio por el estudio y por el hábito de estudio y de lectura y demás. Hace mucho que dimitieron, Pero fíjese, los jóvenes universitarios hace mucho que dimitieron. Donde usted está sentado, Manuel, hace no mucho tiempo, y se puede ver en nuestro canal Fundos Forum el encuentro con César Pérez Gellida. Sí. Hablando un rato con César, maravilloso, él nos contaba que son muy pocos los escritores como él que pueden vivir de la literatura en España, por desgracia. Sin duda. Pero claro, nos hablaba de un otoño cultural, de un otoño editorial espectacular, como en efecto ha ocurrido. Parece que se publica cada vez más y cada vez son más sorprendentes las novedades editoriales. No, habría que analizarlo bien. Habría que analizarlo bien. Está más... El marketing actúa y César lo sabe. Yo no tengo relación con César, ha presentado algún libro a la librería y demás. Bueno, incluso si uno va a su librería puede obtener un libro firmado por César, porque se lo deja allí para que César les firme. Sí. No, en ese sentido César atiende. César es un hombre de la comunicación y sabe muy bien. Yo que no le conozco sé de dónde viene, de dónde proviene, y en eso es un profesional de la comunicación, y en ese sentido se ha convertido en un profesional porque tiene talento, porque es de la escritura, ¿no? Sí, es un fenómeno distinto, y su mundo, bueno, más allá, es un mundo que tiene posiblemente cuente con jóvenes, tenga bastantes adeptos jóvenes, ¿no? Y hablábamos de este otoño literario que está siendo, por ejemplo, muy fructífero en novedades de escritores relevantes. Pues son todos los otoños. Son todos los otoños. Todos los otoños. Ya se dejó de vender millones y millones de ejemplares. Ya han perdido significación los premios. La industria editorial desde hace ya muchos años, ¿no? Han ido perdiendo
ahora incluso los grandes negocios editoriales quedan más allá de la venta de libros, que sigue siendo significativa, ¿no? A través de las ediciones de bolsillos, de las reediciones en bolsillo, de la explotación racionalísima de los libros que las editoriales no invierten cuando por ejemplo, sobre los bestsellers, ¿no? Cuando el bestseller de alguna manera empieza a funcionar. Claro. Es entonces cuando dedican, porque sus niveles de rentabilidad son enormes, hasta el punto que les costean otro libro. Pero después hay muchísimos libros donde tienen rentabilidades más allá del libro, series de televisión, y ahí las demandas son enormes. Hay una cosa que nos sorprende. Usted, por ejemplo, fue objeto de un homenaje en una de las ferias del libro de Valladolid. Sí, tuvieron la amabilidad de reconocerme como, bueno, yo creo que es excesivo, porque de alguna manera pues podía personificar a otros libreros, ¿no? Por ejemplo, hay un librero en Valladolid que prácticamente debió comenzar 2 años después de la actividad, y mantiene una actividad estupenda, que es Miguel, de la librería Sandoval. Miguel es contemporáneo, nos iniciamos prácticamente juntos, y él tiene una bellísima y magnífica librería. Pues le decía que me sorprende mucho, Manuel, la vigencia de las ferias del libro. Este año, por ejemplo, están siendo muy espectaculares en afluencia de público, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque parece que queremos reivindicar nuestra condición de lectores y darnos a conocer en un espacio público. Sí, se venden muchísimos más libros de los que se leen. Ya. Pero muchísimos de los que llegan a leerse. El libro se ha producido un fenómeno pues normal en las sociedades de consumo. Es un objeto, ha perdido ya su valor, el valor que en mi generación dábamos al libro, ¿no? Incluso hasta por razones ideológicas despreciábamos muchísimo los bestsellers, que al final a los libreros era lo que nos daba de comer, ¿eh? O sea, eso estaba claro, vamos, lo que permitía que, lo mismo que a las editoriales que han tenido o que han buscado también un perfil cultural, ¿no?, a sus libros, han sido sostenidos por los libros de mayor venta, ¿no? Y muchas veces como proyecto claramente comercial, como apuesta comercial, ¿no? Y un lector genuino, ¿qué tiene que tener respecto de un libro? ¿Tiene que tenerlo físicamente o tiene que poseerlo, aunque no sea físicamente, y tenerlo en un medio electrónico? Bueno, yo creo que leer en una pantalla. Pues hay muchas personas que me consta que son lectoras, que hoy, por razones diversas, compatibilizan uno otro o leen únicamente en pantalla, ¿no? Bueno, yo creo que, bien, para mí el papel es totalmente indisociable del libro en mi apreciación y en mi sentimiento, porque eso sí que llega a los sentidos, ¿no? Sí, no, yo no lo puedo separar pero bueno, eso no es lo importante son los contenidos. Creo que se lee de diferente manera, como se escribe muy de diferente manera de lo que va del cerebro a la mano a lo que va al ordenador, ¿no? Es distinto. Lleva otra velocidad. Sí, lleva otro proceso. Claro, lo que pasa que no es lo mismo una lectura testimonial de un elemento en papel que uno puede pintar, puede reflejar el momento de la vida en que lo ha leído y luego lo puede dar o lo puede legar, que un conjunto de información que queda en la nube y que está ahí y se pierde. No, estoy totalmente de acuerdo. Uno puede tener 1000 libros en un... Claro. ¿Qué es eso? O sea, el libro que hay que hacer, hay que guardarlo. además la cantidad mata al deseo. Sí. Eso es una cosa clarísima, o sea, y yo creo que para mí el libro es la materialidad, o sea, yo los libros les distingo por las portadas, de la memoria que puedo conservar de las portadas, el universo editorial que siempre es distinto, puedo identificar si es de una, de otra, eso les ocurre a todos los lectores, en mi caso, bueno, por razones más de historia profesional, ¿no? Pero es muy, muy diferente y la memoria es distinta, o sea, yo puedo, en muchos casos sé dónde... en un libro que
en un libro incluso que ha podido pasar tiempo desde su lectura, ¿no? Pero con solo mirarle el lomo ya sabe lo que es. Identificar más o menos por dónde está, ¿no? De dónde eso son cosas que el hábito desarrolla, ¿no? Desarrolla y que a uno subjetivamente les concede valor a ese tipo de actos, ¿no? Le quiero preguntar algo un ratito para aquellos libreros que nos estén viendo ahora o para aquellos profesionales del sector, los escritores, los distribuidores, porque claro, su librería se llama Margen. He ahí el problema. El margen que les queda a ustedes para gestionar todo el proceso. Pues es realmente escaso, y sobre todo porque la competencia para las pequeñas librerías, ¿no? Porque naturalmente cuando se trabaja ya a escala, pues las cosas son muy diferentes, porque las editoriales tienen una capacidad o estas empresas tienen una capacidad de presión sobre la editorial que les concede unos márgenes mayores, y después pueden desarrollar políticas de información, incluso de venta física, de eso, pues con muchas más posibilidades que un librero. Hombre, las tecnologías en ese sentido han ayudado mucho a las librerías, mucho, en el sentido de ahora, por ejemplo, pues hay un portal que ha hecho CEGAL, que es de alguna manera la agrupación de librerías y demás, y que nos permite a cualquier lector saber dónde está el libro, cómo está, y después las páginas web pues permiten informar a los potenciales lectores se transmite mucha información a partir de las páginas web, muchas de las librerías. No, hoy la librería ha cambiado totalmente, pero en cualquier caso los proyectos de librerías independientes, incluso aunque tengan una cierta dimensión ya, pero son muy problemáticas de conllevar. Después, la producción editorial en muchísimos casos, que es enorme y que uno tiene que acoger. Y financiar el stock. Exactamente, es que hay un proceso ahí de financiación que obliga a muchísimos libreros a devolver de inmediato. Pero el inmediato supone que uno va detrás de la factura, porque cuando se lo abonan, porque todos los libros se pueden devolver, mientras estén en catálogo se pueden perfectamente devolver. Si no, sin eso el negocio de librería sería imposible, ¿no? Porque la producción editorial está masificada, ¿no? Y en muchos casos tiene... Bueno, hay editores y editores. Hay editores muy serios y también querría decir que hay una generación de editores entre los que se cuenta Asteroide y demás, que nació hace 12, 15 años. Han sabido administrar perfectamente, llevar adelante esa empresa, esa vocación y demás, y han construido unos catálogos que verdaderamente han aportado al conocimiento de la literatura del presente, muy diferenciada de los grandes grupos, ¿no? Antes prometíamos hablar un rato de Delibes, y no quiero que se nos acabe este tiempo apasionante, la verdad que se me está pasando muy rápido. Bueno. Hablando un poco del escritor que usted trató en cierta medida y del que antes me decía que se sigue vendiendo, que será de los autores españoles que más vigencia tienen en términos de ventas. Sí, de vigencia y reconocimiento, porque hay a través de la información cultural, cada día más pobre, bueno, las páginas culturales de los periódicos han desaparecido, o están totalmente banalizadas, o son dependientes de los grupos editores, o bueno, todos sabemos cuál es. Delibes tiene un respeto totalmente generalizado, un reconocimiento generalizado, cosa que no tienen otros escritores también de talla. No digo que la tiene merecidamente, o sea, ese reconocimiento lo tiene merecidamente, y en ámbitos además incluso donde, por ejemplo, el caso de Cataluña. El caso de Cataluña es posiblemente el escritor
a veces un tanto reacios al reconocimiento de escritores que no sean de su latitud. Ese fenómeno se da, y Delibes ha sido siempre, ha tenido editor catalán, claro, ha tenido a Destino y no ha dejado de ser un colaborador en ocasiones, acaso de la obra periodística de Delibes, del grupo catalán, ¿no? de Destino, por su relación con Berger. Pero lo cierto es que sí, Delibes se vende. O sea, hoy durante un tiempo se ha polarizado las ventas en el hereje, pero Destino ha hecho una reedición ya total de todos sus libros en bolsillo. Durante mucho tiempo ha habido algunos títulos que faltaban de la difusión editorial, no estaban en librerías, pero hoy yo creo, hasta las cosas no creo que hayan cambiado en un año, que es un poco el que yo estoy más alejado de la librería. Sí, Delibes tiene, sobre todo ha sido en el bachillerato. Y de los fenómenos editoriales de los últimos años, ¿cuál es el que más la ha sorprendido? ¿Cuál es el que de repente una venta masiva, relevante, y dice, caray, esto no me lo esperaba yo? Pues en general hay algunos que nos sorprenden porque ya tienen éxitos precedentes. También es de decir que hay una cosa muy clara, que libros por los que se han pagado cantidades tremendas de adelantos han tenido, a partir de un reconocimiento del libro anterior y demás, y de ciertas obligaciones que tenían con ese autor, hay editoriales que han perdido muchísimo dinero, muchísimo dinero. Libros que me han sorprendido, no sé, los que leo, tampoco en este sentido estoy atento a las novedades editoriales, reconozco por autores o títulos o demás, pero no soy, durante mucho tiempo lo he sido, también en razón de... Pero yo siempre he leído por placer, o sea, siempre he leído por placer y no creo que haya otra manera de leer. Lo otro ya será estudiar o obligaciones de otro tipo, pero he leído por placer y siempre he tenido muy en consideración, demasiado en consideración, y eso me he dado cuenta tarde, la actualidad, de alguna manera la actualidad. Siempre de alguna manera he estado o he querido estar orientado y he seguido autores. Eso te lo da también el temprano experiencia lectora, ¿no? Continuada. Sí. ¿Y la novela histórica sigue siendo la gran protagonista de las ventas en España? Sí, sigue teniendo un papel, sí, los libros de historia. La historia, sobre todo la historia contemporánea, se vende mucho. Los libros, diríamos, de divulgación. O de trasfondo histórico. Sí, o de trasfondo histórico. Sí, de trasfondo histórico. Y la novela, sí, ya vinculada más bien a pasados más lejanos y en ocasiones muy poco rigurosas con respecto al imaginario histórico, ¿no? Donde los personajes dialogan y todas esas cosas, ¿no? Que son un poco... Pero sí, tiene un gran predicamento eso, y la novela negra, la novela policial, que ha tenido sucesivas resurrecciones, ¿no? Sí, y después afortunadamente los libros infantiles, que eso sí tiene... Hoy en la composición incluso de eso son secciones imprescindibles, ¿no? Sí. Pues tenemos que terminar aquí, lamentablemente, se nos ha pasado nuestro tiempo. Sí. En un suspiro volveremos a hablar con Manuel Cambronero, la verdad es que es un placer. Cuando desees, Ignacio, yo estoy encantado de reconocerte y hasta ustedes hasta otra oportunidad en un nuevo encuentro aquí en el canal Fundos Forum.